movemos por fe y no por vista. Yo les voy a pedir que se pongan de pie. Gloria al Señor. Yo no sé cómo usted vino esta tarde, pero sí sé que el Señor le ha traído de la mano porque Él quiere hacer algo grande en su vida. Él quiere hacer algo poderoso. Y déjeme decirle que el Señor va a recompensar su esfuerzo. Eso que usted salió de su casita, de aquella invitación que dejó de ir por venir a la casa del Señor, Dios va a recompensarlo de gran manera. El tiempo que usted invierte en las cosas del reino son bien recompensados. Y aunque usted no lo hiciera por una inversión, el Señor es fiel y justo. Y como es justo, Él va a recompensarle. Vamos a romper este momento con esta alabanza poderosa. Si usted no la sabe, apréndala. Y si ya se la sabe, pues cántela. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. A ver, los chofaristas, den esos sonidos de guerra y liberación. Aleluya. Uno en cada esquina. Hagan sonar esos chofares para la gloria y honra del Señor. Ay, la basona, rabaya aquí, rabababa. Y de la basona, rabaya. Ay, Espíritu Santo, haz la obra en la vida de cada uno. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Rey de Reyes. Y señores de señores, díganlo. Diré a Jehová, Esperanza mía, dígalo. mi castillo mío. Diré yo a Jehová, esperanza mía, mi Dios, ¿En quién confiaré? En Jehová de los ejércitos. En Él está puesta nuestra vida. y debajo de sus alas seguro estará. Y con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas seguro estarás. Diré yo a Jehová, esperanza mía, mi castillo mío. Diré yo a Jehová, esperanza mía, mi Dios, en quien ¿En confiaré. quién va a confiar usted y yo? Y caerán a tu lado mil, y 10,000 a tu diestra. Caerán a tu lado mil, y más a ti no llegarán. Y caerán a tu lado mil, Pero créelo también. 10,000 a tu Créelo también. diestra. Caerán a tu lado mil, y más a ti No no llegará. No llegarán. llegará porque escrito está. Plumas te cubrirá, Escrito está. y debajo de No sus llegará. alas seguro estará. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas diré yo a Jehová, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Diré yo a Jehová, esperanza mía, mi Dios, en quien confiaré. Oh, gracias, Diré yo a Señor. Jehová, esperanza mía Gloria a Dios. y castillo mío. Diré yo a Jehová, esperanza mía, mi Dios, en quien confiaré. Aleluya. Denle esa ofrenda de palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy vimos a través de esta poderosa alabanza. Hoy escuchamos. Mi Dios, ¿en quién confiaré? ¿En quién usted y yo vamos a confiar? En el Todopoderoso. En Él está puesta nuestra confianza. No hay mejor decisión que confiar en Él. Y Él dice, caerán a tu lado 1,000 y a tu lado 10,000 y a ti no llegará. Así es que creamos la palabra del Señor. Pueden tomar su asiento. Pueden tomar su asiento. Gloria al Señor. Hay un ambiente muy lindo en esta tarde. Porque desde la mañana se ha venido preparando este lugar para que usted y yo seamos extremadamente bendecidos. Hasta el calcio de los huesos nos ministra nuestro pastor. El Señor me ha dado este tema, la tentación. Y como título, manipulación a la mente. Preparémonos. Preparémonos porque yo no sé ustedes, pero en nuestra vida hay algún momento en que nosotros nos hemos visto tentados, ¿verdad? No sé si solo a mí me ha pasado, pero en la vida llegan momentos, ocasiones y oportunidades en las cuales llega la tentación y nos vemos vistos a caer en la tentación. Y antes de entrar un poquito más en la introducción, vamos a tener claro qué es la tentación.
¿Qué es una tentación? ¿Y qué nos dice el diccionario? Vamos a ver también lo que el diccionario nos dice. Y dice, el significado de la tentación es el impulso de hacer o tomar algo atrayente que puede resultar inconveniente. Imagínense. O sea que la tentación no es solo algo que mires, sino que también te insta a hacer y también a decir. Imagínense cuánto nos hemos visto tentados a decir algo que confiadamente nos contaron y nos dijeron: no se lo vayas a decir a nadie. Y de pronto decimos: ay, yo lo quiero contar, yo le quiero decir. Y nos vemos tentados a caer en decir algo que no debemos. Imagínense. Y a veces también nos llega la tentación en hacer físicamente algo que no nos conviene, que al final de cuentas traerá destrucción en nuestra vida. Entonces tenemos que pedirle a Dios mucho su ayuda, a que podamos sujetar nuestra lengua y los impulsos para no caer en tentación. Eso es algo que hoy en día vemos mucho, que se lucha mucho con la tentación. Pero también vemos a través de la palabra que podemos permanecer firmes y estar de pie ante tales tentaciones. ¿Qué les parece? Tenemos claro, ¿verdad?, el significado de tentación. ¿Qué hay también cuando la tentación viene a través de una manipulación a la mente? ¿Cómo así? ¿Cómo yo puedo caer en una manipulación mental? A través de los pensamientos. Tus pensamientos también pueden instarte a caer en tentación, a hacer o decir algo que no debes hacer, que es imprudente decirlo o hacerlo. Y tu mente es manipulada por, vamos a ver ahorita a través de las escrituras. Y hoy les quiero llevar al libro de Mateo. Vamos a leer, saquen sus espadas. Quienes traen sus Biblias, por favor, saquen su espada, porque hoy vamos a ver algunos capítulos bíblicos, textos bíblicos. Capítulo 4. Vamos a leer. Padre, en esta hora, Señor, te pido que seas tú dándonos la sabiduría. Sé tú nuestra fuente de vida, de sabiduría, de entendimiento, conocimiento y discernimiento a través de tu palabra, Señor. Pedimos, Padre, que este tiempo seas tú el mejor maestro para nuestra vida, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Sabemos, Espíritu Santo, que tú ya estás obrando, que tú ya estás rompiendo cadenas, ataduras, que tú estás haciendo en las mentes lo que tú has predestinado a hacer. El Señor, nuestro Dios, quiere libertar las mentes cautivas, las mentes que han caído en una manipulación por Satanás. Y lo vamos a ver a través de la palabra. Vamos a leer en el libro de Mateo, capítulo 4. Vamos a leer esta historia a una sola voz. Capítulo Mateo 4, 3, y dice así: y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo:
vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le sirvieron. Gloria al Señor. Nos damos cuenta en esta historia la tentación de Jesús, que vino a Él, ¿quién? El tentador. ¿Y quién es el tentador? Satanás. ¿Y qué hizo? Ofrecerle muchas cosas. Lo vemos a través de la palabra. Le vino a ofrecer cosas. También cuestionó cosas. Hoy en día, a través del ministerio que el Señor por su infinita misericordia ha puesto en mis manos, recibo mensajes, multitud de mensajes de personas que están siendo acosadas por los malos pensamientos, aquellos pensamientos aterradores, aquellos pensamientos que les debilitan su fe, aquellos pensamientos que les dicen: mira cómo estás, te has enfermado, tienes un diagnóstico de muerte, mira, no sirves para nada. Y la persona empieza a sentirse mal, porque empieza a ser bombardeado a través de los pensamientos. Empiezan esas personas a recibir esa ráfaga de frases. Algunos de ustedes en algún momento han recibido un pensamiento que ustedes dicen: ay, como que alguien me dijo algo, escuché algo, o vino a mi mente un pensamiento, o escuché una voz que alguien me dijo. ¿Les ha pasado o solo fui yo? ¿Verdad que sí? Pasa. Pero cuando todo esto te viene a causar miedo, pánico y terror, no proviene de Dios. Porque Dios también nos corrige a través de pensamientos, a través de acciones. Pero la palabra del Señor dice que Él siempre nos guiará a hacer el bien. Dios jamás nos va a despreciar, jamás nos va a hacer o decir cosas que no son bajo el propósito que Dios nos ha llamado. Dios jamás te va a decir: no sirves para nada, eres un inútil, estás enfermo, tus hijos se van a perder en las drogas, en el alcoholismo. Dios nunca va a hacer eso. Pero el enemigo sí, lo hizo con Jesús en su condición humana. Él lo cuestionó a través de la palabra. Nos damos cuenta también en este pasaje bíblico. Le dijo: escrito está que a sus ángeles mandará. Vamos, tírate, hazlo. En este tiempo hay muchas personas que también, conocedores de la palabra, se han desviado y están haciendo cosas indebidas porque no encuentran la solución, la respuesta, la salida a sus problemas. Y están haciendo cosas que a Dios no le agrada, porque los malos pensamientos que han llegado te miran: no vas a poder seguir adelante, no vas a triunfar, no vas a encontrar un trabajo, tu matrimonio se rompió, no, que te hace el panorama absolutamente negro. Entonces la persona empieza a perder el enfoque y el propósito por el cual Dios le trajo a su vida. Y esa persona está en aquella lucha mental. El enemigo está atacando fuerte. ¿Y qué puede hacer uno cuando uno se encuentra en esa condición, en esa lucha, en esa batalla campal, en esa manipulación de la mente? Porque tu mente está siendo manipulada a través de los malos pensamientos. ¿Cómo podemos lograrlo? ¿Cómo podemos ser liberados de esa opresión y manipulación mental? Que resulta que tú estás creyendo todo lo que Satanás, dice la palabra aquí, envía. Te cuestiona. Te dice: no puedes hacer esto, no puedes hacer el otro, no sirves para nada, tu hogar está destruido, no vas a arreglar tu situación migratoria, tus hijos se van a perder en las drogas, tu matrimonio está destruido. Y la persona ha creído que eso es una realidad. Hay ministerios grandes que se han detenido, llamados grandes del Señor que se han detenido porque el enemigo ha venido a manipular la mente a través de los pensamientos y han caído en esa tentación de no salir adelante. Y han dicho: es verdad, yo no sirvo, yo no creo que voy a poder hacer, yo creo que no voy a poder cantar, tocar, yo creo que no voy a poder predicar, yo creo que no voy a poder orar. ¿Y qué está pasando entonces con ese pueblo del Señor que se está dejando caer en la tentación que el enemigo les pone? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando
con ese pueblo que se debe levantar. Es aceptable, mis amados hermanos, que un inconverso, que alguien que no conoce de la palabra haya caído en esa condición, porque no conoce de la palabra, no tiene sus armas de guerra, no conoce sus armas de milicia. Entonces se entiende que ha caído bajo esa manipulación mental porque no tiene defensa, porque no sabe cómo responder, no sabe cómo pararse firme en la brecha y decir: basta, Satanás, apártate de mí. Es comprensible. Pero ¿qué hay de los que ya somos conocedores? ¿Qué hay de los que ya hemos abierto las Sagradas Escrituras y nos caemos en esa tentación del enemigo? ¿Qué hay? ¿Qué sucede? ¿Saben qué me dijo el Señor? Esa es la condición desnutrida y raquítica de una persona que se ha alejado del ayuno, de la oración, de la lectura bíblica, de la alabanza, de la adoración. Entonces te sientes débil y no te estás tambaleando y no sientes la fuerza, la valentía, los dones del Espíritu para poder confrontar como lo hizo Jesús. Y ustedes me pueden decir: pero Jesús, ¿quién era? Jesús era el Hijo de Dios. Sí, es verdad, pero Él no fue tentado en el espíritu a espíritu. Él fue tentado en su condición humana. Él fue llevado al desierto. Y muchas veces nosotros, por propósitos de Dios, somos llevados al desierto. Porque aparte de ser probados, tenemos que capacitarnos, que entrenarnos. Y si no somos llevados al campo de guerra, al campo de batalla, ¿cómo podemos decir que somos guerreros? ¿Cómo? Si no hemos peleado la buena batalla. Entonces, esta parte a mí, en lo personal, me ha dado una tremenda enseñanza, y la cual comparto a multitudes, porque si el Señor me mostró aquí tantas cosas, yo debo hacer lo mismo, dar de gracia lo que de gracia he recibido. En algún momento de mi vida caí en cárceles de opresiones mentales y creía volverme loca. Me veía recluida en psiquiátricos y el enemigo me decía a la mente, hablaba a mi mente: te vas a volver loca, vas a ir corriendo en las calles, nadie te va a querer, a nadie le vas a importar. Un día me dijo: te vas a recluir en un psiquiátrico. Pero entonces así, en esa condición, en esa debilidad mental, porque no sabía cómo pelear la buena batalla, pero había aceptado a Jesús en esa condición. Entonces vine a abrir las Sagradas Escrituras y me topé en el libro de Mateo, capítulo 4, con la tentación de Jesús. Y cuando empecé a comerme la palabra, el Señor empezó a darme el manantial de vida y a decirme que yo tenía un lugar y una posición, que yo tenía un propósito. Pero para poder llegar, tenía que vivirlo. ¿De qué forma iba a hacerlo? Respondiendo. Aquí nos damos cuenta, en el capítulo Mateo 4 dice: Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. ¿Cómo yo voy a detener esa acusación? ¿Cómo yo voy a detener la tentación? ¿Cómo yo voy a detener la manipulación a mi mente de los malos pensamientos que el enemigo manda? ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a decir: escrito está, Satanás. Escrito está, Satanás. Mi mente no te pertenece. Mis pensamientos no son tuyos. Mi mente y mis pensamientos le pertenecen al Cristo de la gloria, al Dios de poder. Así es que si el adversario te ha dicho: nunca vas a ser feliz, nunca vas a encontrar una pareja, todo se derrumbó, todo está mal, tú tienes que pararte firme y accionar como lo hizo Jesús, porque nos dio el ejemplo. Él no guardó silencio. Él no guardó silencio, Él no se quedó callado, Él respondió, Él habló. Y si el enemigo te dice: te vas a morir de esa enfermedad, usted se levanta y le dice: no moriré, yo viviré, porque escrito está que yo viviré y contaré las cosas grandes que el Señor ha dicho. Escrito está que yo tendré vida y vida en abundancia y por la eternidad. Usted no se debe quedar callado cuando el enemigo le manda lo que la Biblia establece, esos dardos de fuego que queman la mente, esos malos pensamientos. Algunos están luchando con debilidades y a punto de caer en la tentación,
pero usted tiene poder, tiene autoridad, tiene valor, tiene algo maravilloso que Dios le ha dado ahí y ha depositado dentro de usted, que necesita es activarlo, es accionarlo, es dar el primer paso para no quedarse sentado viendo cómo el enemigo le derrumba. Si usted es hijo de Dios, tiene poder, tiene autoridad, entonces active en fe, active, dé el primer paso, no guarde silencio. Si el enemigo le ha dicho todos tus hijos, toda tu familia se va a perder, usted le dice: escrito está, mi casa y yo serviremos a Jehová, mi casa y yo serviremos a Jehová, y toda mi descendencia, primera, segunda, tercera, cuarta generación, serán servidores del Altísimo, serán ministros de Jehová. No te creo, Satanás, te reprendo en el nombre de Jesús. Usted no puede quedarse callado, usted no puede, aún le den un diagnóstico de enfermedad aquí terrenal, el médico le dé un diagnóstico. Anoche recibí un diagnóstico de enfermedad, y yo le dije a esta persona lo que el Señor me dijo. Me dijo: dile que este es el diagnóstico del médico humano. Y ella me dijo: pero ¿sabe qué? Vamos a buscar al especialista, al mejor especialista que tenemos aquí en Honduras, porque son paisanos de mis pastores. Y me dijo: vamos a buscar al mejor especialista que hay aquí en Honduras. Y yo le dije: ¿sabes qué? Yo en esta hora voy a recomendarte al único, mejor por excelencia. Acude a Jesús como tu médico por excelencia. Y yo te aseguro que ese diagnóstico erróneo, equivocado, va a ser para la gloria y honra del Señor. Yo no digo que está mal que vayan y busquen al especialista. Yo no digo que está mal, no. Vayan y búsquenlo. Pero antes de ir, usted acuda al que Dios va a usar para glorificarse. Y me dijo: no puedo dormir, los pensamientos me están invadiendo, que me voy a morir, que no voy a estar bien. Y le dije: momento, tú eres hija de Dios. Y entonces, ¿en dónde está tu fe? Dios quiere glorificarse. Entonces, los que están pasando en este momento por dificultades, por depresiones, ansiedades, a causa de pérdida de trabajo, diagnósticos de enfermedad, problemas en el matrimonio, infertilidad y todo aquello que usted cree que le está causando una manipulación a la mente a través de los malos pensamientos, hoy le digo: entrégueselos a Jesús. Pero no solo le diga: Señor, te entrego los malos pensamientos, tómalos, son tuyos. Porque por mucho tiempo yo hacía eso. Le quiero contar: Señor, todos estos malos pensamientos que me debilitan, me ponen nerviosa y miedosa, yo te los entrego. Pero aprendí que no era nomás entregarte, era llevarlos cautivos. Cautivo es algo que está así, agarrado, cautivo, detenido, esclavizado. Llevarlos a la obediencia en Cristo. Entonces yo no podía recibir esa cordura porque no practicaba la obediencia. Leía la palabra pero no la obedecía. Entonces yo la leía y no pasaba nada. Pero cuando nosotros, independientemente de la necesidad que estemos pasando, empezamos a obedecerle al Señor, alábale. ¿Cuántos obedientes esta noche? Aleluya, bendito sea el Señor. Cuando empecé a obedecer al Señor, empecé a ver resultados en mi mente. Porque entonces fui cerrándole derechos al enemigo, porque no tenía con qué acusarme. Entonces, esto trajo sanidad mental a mi vida. Usted quiere tener una mente muy cuerda, una mente de Cristo, obedézcale al Señor. Porque la palabra dice que grandes son las bendiciones que Dios tiene para sus hijos. Entonces usted tiene que responder cuando llegan los malos pensamientos a su mente. Hay gente que está batallando con debilidades, drogas, alcoholismo, pornografía, de que también les gusta tomar lo ajeno, y tienen esa lucha y se ven tentados y todo. Pero uno puede evaluarse, uno sabe la condición que uno necesita que Dios trabaje con uno. Si usted quiere avanzar y crecer espiritualmente, seamos honestos con Dios y digámosle: Señor, esta es el área en la que yo necesito intervención divina y estoy dispuesta a pasar por ahí para que tú me bendigas.
Si yo digo, ¿cuántos bendecidos esta noche? ¿Cuántos quieren esa bendición? Yo sería la primera en levantar la mano. Porque sí queremos esa bendición. Pero recuerden que para obtener esa bendición tenemos que estar conectados al proveedor, a la fuente auténtica de la bendición. Pero aparte de eso, esa fuente nos va a hacer que podamos obedecer la palabra y estar dispuestos a ser procesados, a ser moldeados conforme a la voluntad de Dios y no la nuestra. Porque la nuestra puede ser equivocada y yo pueda que tome malas decisiones, malas elecciones. Pero si yo le obedezco a Dios, yo voy rumbo al éxito. Hoy estoy viendo muy popular esa frase en las redes sociales: sin miedo al éxito. Si usted decide seguir a Jesús y tomar su ejemplo de que Él pudo permanecer firme ante la tentación y la manipulación de Satanás a través de la palabra. A través de la palabra. Pero no solo una palabra retenida en su mente, una palabra declarada, una palabra profetizada, una palabra dicha, escuchada, no en silencio, no en la mente, sino así como hoy estamos hablando. Y entonces usted va a tener una mentalidad de reino y no habrá nada ni nadie que pueda detenerle. ¿Sabe por qué? Porque ya se rompieron las cadenas, ya salió del cautiverio, ya salió de la manipulación, ya salió de la tentación. ¿Y cómo va a poder permanecer firme ante la tentación? Es a través de la palabra de Dios. Así es que, lectores, yo les recomiendo que día a día lean la palabra de Dios. Es bueno leer libros, es bueno enriquecer nuestra mente. Es bueno conocer historias que nos enriquecen en conocimiento, pero es mucho más bueno leer la palabra de Dios. Pero no solo leer y crecer en conocimiento y que se nos haga la gran cabeza así de tanto que sabemos, pero nada accionamos. No, es enriquecer, es alimentarnos, es llenar nuestra cabecita, pero ser hacedores de la palabra. Ser hacedores de la palabra, con nuestra manera de vivir, con nuestro ejemplo, con nuestra bondad, con nuestra disposición, con todo lo que se requiere poder llegar al éxito. El éxito no se llega solo así, ni es de un día para otro, ni de la noche a la mañana. Si usted quiere verdaderamente conocer el éxito, conozca a Dios. Ajá. El Señor me lo dijo hace poco y se lo compartí ahí por las redes sociales. ¿Qué es verdaderamente el éxito para ti? A veces hay personas que por esa manipulación a la mente y tantos malos pensamientos que no tienen rumbo, que no saben cuál es el éxito. Hay gente que se ha acomodado a vivir de esa manera, luchando con sus luchas, batallas campales en la mente. Pero hoy Dios quiere liberarnos de eso. Hoy Dios quiere que el que está firme, que dice la palabra, cuídese de no caer. Y si usted no tiene estos problemas, gloria a Dios por ello. Ayude entonces al que los padece. Y pídale a Dios sabiduría para poder ayudar a esas personas. Y rápidamente les digo, el ministerio que Dios ha dado en mis manos es un ministerio muy fuerte. Muy fuerte. ¿Por qué fuerte? Porque es persona atormentada con la depresión, la ansiedad, los ataques de pánico, las fobias, el nerviosismo, sentimiento de muerte. Porque por ahí pasé yo por 8 años, fue mi proceso. Estuve medicada para la depresión, la ansiedad, vi al psicólogo, vi al psiquiatra, pero ¿saben qué? Fue parte de poder llegar ahora a donde Dios me tiene. Porque era un propósito. Había un propósito en mi vida. Y como yo traté y me esforcé humanamente en lo que pude, el Señor recompensa. Porque cuando ya no pude y cuando me vi reventada, el Señor me dijo, ahí quería verte, hasta ahí quería que llegaras. Cuando tú ya no podías, entonces hoy puedo yo en ti. Imagínense qué lindo, qué lindo. Y ahí es donde uno aprende que no es con nuestras propias fuerzas. No es con nuestras propias fuerzas. No la vamos a hacer. Tengo que ser honesta y se los tengo que decir. Es con las fuerzas de Dios. Es con el poder de Dios. Y después de un proceso, entonces restauró mi mente, mi cordura. Me enseñó tantas cosas que hoy también les comparto. Que no solo fueron para que yo me las quedara,
Si usted siente que tiene esa clase de problemas, luchas mentales, malos pensamientos y no puede controlarlos, entonces acuda a Jesús como su psicólogo a través de su palabra y decida obedecerle al Señor, porque hay una tremenda recompensa para los que deciden obedecer a Dios. Hoy les quiero decir que nos damos cuenta en esta porción de Mateo capítulo 4 del 3 al 11 y vemos cómo el enemigo, Satanás, tienta a Jesús. Lo tienta en el desierto, en la prueba. Cuestiona la palabra también. El enemigo muchas veces nos va a atacar con la misma palabra y hay que estar alertas. ¿Y cómo podemos estar alertas? Es teniendo una estrecha relación y comunión con Dios todos los días. No nos confiemos, porque el enemigo no se confía, él actúa. Él actúa día, mañana, tarde y noche. Entonces nosotros, si somos verdaderamente hijos de Dios y queremos ir siendo promovidos cada vez, tenemos que estar alertas, vigilantes y dispuestos a dejarnos moldear por Dios. Porque si no estamos dispuestos a obedecer y a ceder en nuestro carácter, nuestra manera de vestir, nuestra manera de hablar, nuestra actitud, estaremos ahí. Por ahí dijeron, una vez me dijo alguien, el que nace para maceta no pasará del corredor. Y yo no veo macetas aquí. Yo veo hijos de Dios con propósitos y propósitos gloriosos. Propósitos del reino. La edad no tiene nada que ver, puede ser desde el más pequeño hasta el más anciano, porque la palabra dice que en el último de los tiempos el Espíritu Santo derramará de todo su espíritu sobre toda carne, y es aquella carne que anhela la presencia de Dios. Puede ser un bebito, puede ser un hijo en el vientre que ya viene bien ungido con la unción y nace prácticamente danzando. Entonces, nosotros el día de hoy debemos entregar toda perturbación de la mente, todo pensamiento débil, todo pensamiento de desánimo, todo pensamiento de derrota, todo pensamiento de confusión, todo pensamiento negativo, de desilusión, de falta de fe, todo eso que ustedes mejor que yo saben que pudiera alguno tener, desde uno a muchas cosas, es llevarlos cautivos a la obediencia en Cristo. Es leer la palabra y poder entonces el Espíritu Santo ayudarnos a tener esa convicción y poder combatir y no guardar silencio, no guardar silencio, no quedarse callado. Imagínense Jesús en el desierto, Satanás bombardeándolo y Jesús en silencio. No, esa no es la historia que nos narra la Biblia. ¿Hay tiempo de guardar silencio? Sí lo hay. Hay tiempo en el que el Señor nos dice, mejor que guarde silencio, calladito te ves más bonito. Pero hay tiempo en el que, como en este, hay una guerra campal y no es con cualquiera, es con Satanás. Ahí nos dice el Señor, escrito está. Vamos, habla, declara, profetiza, levántate en pie de guerra. Y entonces, ¿qué hacemos sentados? Dejando que el enemigo bombardee nuestro hogar, nuestros hijos, nuestro matrimonio. Es hora que nos levantemos como hijos de Dios. Es hora que ejecutemos. Es hora que vivamos la palabra. Desafortunadamente, dice la palabra que por la dureza del corazón vemos muchas cosas que están pasando dentro del pueblo de Dios que no deberían de estar sucediendo, pero como el corazón se endurece, sucede. Y hay un porcentaje de cristianos que se están desviando y yendo a consultar a brujos y hechiceros para solucionar sus males, porque no se quieren someter a la palabra, no quieren obedecer al Señor, quieren el favorcito nada más, quieren la restauración, el milagro, la sanidad, pero no quieren obedecer a Dios. Imagínense eso es un terror. Pero ¿qué sucede? Que no han querido obedecer al Señor y están cayendo en una manipulación. Están cayendo en una manipulación de Satanás, que al final cayeron en la tentación y nos damos cuenta que esta tentación les traerá una destrucción. Imagínense. Entonces nosotros debemos orar y pedir a Dios por su misericordia.
Que la misericordia los alcance, que el Espíritu Santo redarguya, que los saque de esa manera mala de proceder y que puedan ir rumbo a su propósito. También hemos escuchado que hay gente que se perderá por necia. Y al necio dice la palabra, déjalo ¿con qué? Con su necedad. Nuestro Señor quiere libertar las mentes, quiere llevarnos más allá. La palabra es rica, es abundante, es reveladora, es sanadora. Pero si no estamos dispuestos a ceder y obedecer a Dios, estaremos ahí formando parte del montón, ordinariamente. Y nosotros no queremos ser ordinarios, queremos ser extraordinarios en Cristo Jesús, con una capacidad mental tremenda dada por el Dios de los ejércitos. Con una capacidad mental, con esa sabiduría que ¡wow! ¡Qué sabia! ¡Qué sabio! Y la palabra dice, si ustedes están faltos de sabiduría, pídanla al Padre, al Dios de los cielos, y Él la dará abundantemente. Entonces pidamos sabiduría para poder obedecer la palabra y que el Espíritu del Señor nos pueda accionar, levantar, dimensionar, crecer en fe. ¿Por qué el Señor quiere hacer todo esto, mis amados hermanos? Porque Él quiere que seamos sus testigos, porque escrito está que mayores cosas de las que Jesús hizo haríamos nosotros. Y Él quiere que nosotros nos movamos en el poder de Dios, en lo sobrenatural, no en lo natural, no en lo natural. Lo natural ya todos sabemos cómo es, un mover diferente, un mover distinto, un mover que digamos, esto es el poder de Dios. Que veamos cómo entra alguien que de nacimiento no haya tenido un dedo y desciende la gloria del Señor y empezamos a ver cómo ese dedo empieza a crecer en esa mano. Eso Dios puede hacer y muchas cosas más. Pero ¿por qué no lo estamos viendo? Porque hemos caído en una intimidación, porque hemos caído en la tentación, porque hemos caído en la manipulación, porque nos hemos desviado del propósito, porque hemos empezado a ver a un lado, hemos empezado a ver al otro lado, porque el enemigo ha desenfocado a las personas de su verdadero propósito de vida. Y el propósito de Dios es que seamos personas extremadamente bendecidas para bendecir a multitudes, para bendecir a las naciones, para que cuando nosotros salgamos a la calle podamos vivir en lo sobrenatural del poder de Dios, orando por las personas, sanando a los enfermos, liberando al cautivo, al endemoniado, al que está atado en los vicios, en la prostitución, en la droga, en el alcoholismo, en la homosexualidad. Es grande lo que se está levantando, es un mover muy grande de las tinieblas, pero déjenme decirles que hay un mover más grande del poder de Dios. Hay un mover sobrenatural de los hijos de Dios también, de aquellos que hoy deciden y decir: Señor, toma mi mente, mis pensamientos, todo yo lo llevo a la obediencia en Cristo, porque quiero vivir en libertad plena. Eso es rico, vivir en libertad plena, pero esa libertad hay que pagar un precio. El mayor ya lo pagó Jesús, Él ya pagó el mayor precio. ¿Cuál es el precio que ustedes y yo debemos pagar ahora? Es obedecer la palabra de Dios, es permitirnos moldear por el Dios Todopoderoso, es obedecer su palabra, es entregar el ego, es entregar todo lo que nosotros sabemos que carnalmente nos detiene para crecer espiritualmente. Y yo hoy les digo que todas esas cosas que les han dañado, que les han perturbado su mente, sus pensamientos, traumas de la infancia, maltrato, abuso físico, abuso infantil, violencia doméstica, violencia de hijos, hijos abusando a los padres o padres a los hijos, y hoy se ven aturdidos, confusos. Hoy hay que entregar todo eso a Jesús. Hoy hay que entregar toda esa condición mental a Jesús y pedirle a Él que nos ayude para poder ejercer cada día más autoridad en Cristo, cada vez más poder en Cristo Jesús. ¿Ustedes creen que tenemos poder en Cristo?
Amén. Amén. Tenemos poder en Cristo. Lo tenemos. No lo duden. No lo duden porque usted tiene poder. Y el enemigo tiene temor a que usted se levante en pie de guerra y diga: apártate de mí, Satanás, porque escrito está. Soy un hijo de Dios. Soy una hija de Dios, valiente y esforzada. Y lo que me quitaste es porque muchos han perdido cosas. Y cosas físicas y también espirituales. Porque el enemigo llegó y ¡fum!, los tumbó. Algunos cantaban, adoraban, intercedían, predicaban y ya no lo hacen. Porque cayeron en la tentación y creen que de esa tentación ya no pueden levantarse. Pero hoy Jesús dice: yo te doy la mano y te levanto una vez más. Y te saco de esa condición, te saco de esa tentación. Dele esa ofrenda de palmas porque es Dios el que libera. Es Dios el que libera, es Él, no es el ser humano. Nosotros, déjenme decirles que nada podemos hacer si no es por el poder de Dios. Así es que yo les digo: no teman hacer uso del poder, la autoridad que Dios les ha dado, que Dios nos ha dado. No tengan temor. Y si tienen temor porque han estado haciendo cositas que no son gratas de Dios, hoy pídale perdón, hoy arrepiéntase. Hoy dígale: Señor, perdóname, me arrepiento de esto, del otro, te pido perdón, no lo vuelvo a hacer, ayúdame. Y el Señor al instante viene y nos ayuda. Pero necesitamos abrir nuestros labios, necesitamos abrir nuestra boca. Hoy les pido nos pongamos de pie, vamos a orar. Gloria al Señor, gloria a Jesús. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y por eso estamos aquí, porque muchas mentes van a ser liberadas. ¿Y qué tenemos que hacer? Es llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo. Obedezcamos al Señor, obedezcamos su palabra. No tengamos miedo, no tengamos temor a responder. El enemigo puede cuestionarte. El enemigo